Hola, buenas noches. Ya estamos a día 30, ya estamos a jueves, penúltimo programa, último programa realmente creemos, ya veremos si hay mañana programa de noche de este ciclo de este año. Hoy hemos tenido un día intenso, programa del Segundo Café, programa con Javier Negre y vamos a intentar hacer un resumen a estas horas de lo que ha sido el día y como hacemos siempre cuando tenemos tantos programas, vamos un poco al ritmo, digamos, de continuidad, como si fuera el Segundo Café. Y vamos a empezar hablando de esa retirada de la acreditación al periodista Josué Cárdenas de TV7 de la Moncloa. Pues, ¿qué quieren que les diga? Nos parece cuanto menos, vamos a ser finos, raro y extraño. Creemos que es una noticia triste para la democracia, pero que confirma en el fondo que estamos en democracia, es decir, porque hay elementos que intentan soslayarla o no sabemos cómo decirlo exactamente cada minuto que pasa y obviamente el equipo del gobierno parece que está en esa labor. Recordemos que ya pasó una retirada de acreditación en el caso de Cataluña con el periodista Xavier Rius en el Parlamento, que fue contestada en los tribunales y los tribunales dieron la razón al final periodista que volvió nuevamente al Parlamento porque se entendía que la libertad de expresión obviamente no debe impedir la función de los medios de comunicación. Entendemos y vamos saltando de tema sobre tema, que como ya ha pasado en esa comparecencia resumen del año de Sánchez, donde solo se ha permitido preguntar a los medios afines, que es el lugar donde más cómodo está el gobierno, pero hombre, hay que entender que en democracia precisamente lo que se debe permitir son todas las preguntas, esta persona en concreto, que lo conocemos, educadas, aunque sean incómodas para el gobierno de turno. Hombre, si lo que pretende el gobierno de turno es tener prensa prostituida, como ha tenido hasta la fecha, pues que lo digan, no pasa nada, que digan, oiga, aquí solo queremos medios que nos hagan un masaje, que nos hagan, perdón la vulgaridad, una chupadita y nos quedamos tan anchos. Pero creemos que eso se aleja un poco de los estigmas democráticos y creemos que este tema va a dar que hablar y que va a acabar simple y llanamente con que el medio vuelva a ser aceptado en el complejo de la Moncloa, como queremos algunos, así debe de ser. Sabemos además que existen problemas para dar acreditaciones a otros medios en la Moncloa, estamos hablando en este caso del canal del propio Negra, Javier Negra, y entendemos que con la excusa del COVID se está intentando, digamos, dilapidar una parte de la democracia en el sentido de la libertad de expresión, y son mecanismos que lo que nos sorprende, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, es que sean acogidos con silencio por el resto de medios. Ninguno va a titular hoy sus noticias como hacemos aquí. Y realmente es triste porque al final algunos se pregunta que cuando llegue otro gobierno, ¿qué harán? ¿Suprimirán a la sexta y también se callarán todos? ¿Suprimirán a la cadena SER, por decir dos de los más radicales y también callarán? Aquí no hablamos de que los medios tengan que hacer compañía, vamos a decirlo así, de solidaridad o lo que sea, sino que simplemente han de hacer lo que deben hacer los medios de comunicación y que parecen que estos medios prostituidos desconocen, y es ayudar a que todos tengan esa libertad de expresión que si se va quitando uno a uno, pues acabará quitándose a todos. Porque al final, como nos han indicado en alguna ocasión, lo hemos explicado en el propio Congreso algunos periodistas, no pueden decir lo que ven, porque si dicen lo que ven se quedan sin trabajo. Hablamos de los medios radicales, obviamente, de ultraizquierda. Y esa es la triste realidad de este país, que hasta que no se digan las cosas de una forma rotunda y sin miedos, porque oiga, no pasa nada por decirlo, pero los comportamientos en este sentido de la oficina del gobierno, quitando la acreditación a un medio acreditado, pues son más propios de regímenes fascistas, hay que decirlo así de claro, y de regímenes antidemocráticos. No por ello debemos pensar que este país ni este sistema lo es, sino simplemente lo que hay que pensar y razonar es que hay elementos dentro del gobierno que sí que tienen pensamientos propios de fascistas. Y hay que decirlo con clara rotundidad. Luego, claro, te da la sensación a veces, o hemos visto la declaración de Sánchez, que viven en Marte, vamos a decirlo así, no solo porque al final hayan hecho que solo pregunten sus medios afines, los medios prostituidos, ya lo hemos dicho anteriormente, sino porque uno se ve y vuelve a recuperar en la memoria la información de The Economist el otro día, donde hablaba de que
Pues la queda del PIB España era el peor de las 23 economías estudiadas de la OCDE, donde los ingresos familiares era la peor y de calle de los 23 de la estudiada de la OCDE, donde la valoración de las acciones de las empresas era la peor de 23 y de calle de los evaluados en la OCDE, y éramos los terceros peores en recibir inversiones de 23. Hombre, luego de leer eso, de ver las cifras y escuchar a Sánchez, es que a uno le entra la risa, la verdad. Hay que decirlo con rotundidad. A uno le entra mucho la risa porque se da cuenta de que esta gente vive en otro planeta y su función es desinformar y mentir continuamente a los ciudadanos a través de medios prostituidos que aceptan cualquier cosa. A veces ponen algún ganchillo, alguna cosa así de interés para intentar engatusar a los que todavía quedan convencidos y a esos radicales que intentan mantener en cualquier momento la situación. Nosotros lo hemos denominado, insistimos en el concepto, la catalanización de la política española, porque se está siguiendo paso a paso los mismos mecanismos que se siguieron en Cataluña. Se cogen a cualquier elemento para dar verosimilitud a cualquier acto cuanto menos sospechoso. Y hoy tenemos un ejemplo claro que hemos visto, incluso seríamos sufrido porque han aparecido trolls nuevamente en nuestras redes, algo que no debe dejarnos, no debe sorprendernos, digámoslo así de claramente. Por suerte tenemos la tranquilidad no solo de llevar más de 300 programas, más de un año aquí en Antena, es la tranquilidad de llevar 10 años escribiendo sobre política catalana para ver cuando se plasma esa catalanización en la política española con aspectos que nos hacen risa, porque nosotros quizá, no sé si a lo mejor es que hemos desarrollado un sexto sentido para ver estas cosas, pero hoy ha aparecido la noticia del nombramiento de la embajadora de Malta en los Países Bajos, la mujer del astronauta, vamos a decirlo así, claro, del ministro de Pedro Duque, Femenia, la verdad desconozco el nombre. Y aparecieron algunos medios explicando con detalle que parecía el anticipo del traslado de Pedro Duque a una institución científica en Holanda y era como un premio a esa pareja de amigos, vamos a decirlo así. Y tal cual, nosotros hemos dicho que parecía extraño, ya han saltado los trolls recordando, es que esta mujer lleva 30 años en la carrera diplomática, la habían nombrado en Malta hace 2 años, pam, 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 pam. ¿Saben las historias estas que nos recuerda a Cataluña? Porque algunos se piensa que cuando hablamos de la familia en Cataluña, colocaban, con todos los respetos, a sus normales en los altos cargos. Pues no, colocaban a gente que tenía estudios. Vamos a decirlo así, claro. Y gente que tenía currículos en algunos casos para entrar, pero entraban por ser quienes eran. Es eso que se llama la familia. Pues es lo mismo que se hace aquí. Claro que la señora es diplomática. Es que si no lo fuera sería un escándalo mayúsculo. Pero lo que hay que analizar no es si es diplomática, sino que se miren los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuántos embajadores cambian en apenas 2 años de localización, cuántos embajadores cambian una localidad cercana. Hablamos de más de 1.000 personas en el cuerpo diplomático en España, a una embajada apetecible como Holanda, y cuántos lo hacen porque su marido, o como quieran llamarle, va a ser trasladado de manera oficial a través del gobierno a una institución en los Países Bajos. Hombre, que algunos a estas alturas se piensen que van a inventar la pólvora o que insultando van a conseguir que nos pongamos nerviosos. Hombre, ¿qué quieren que les diga? A nosotros lo hemos dicho muchas veces, nos levantamos con una sonrisa y vamos a dormir con una sonrisa. Y en general, además, nos reímos de estos personajes que se creen las historias falsas de algunos con tal de responder a una ideología que no solo ataca al resto de ciudadanos, sino que viola la inteligencia de cualquier persona cabal. Si alguien se piensa que la familia en Cataluña se constituyó, lo que decíamos, de gente que no tenía la EGB, que fueron colocados en altos cargos, es que no tiene ni puta idea del daño que se ha hecho en Cataluña. Pero es que los títulos, los cargos, no significan las capacidades, y ese es el gran problema que existe, porque todavía existe en Cataluña, lo tenemos en el propio presidente de la Generalitat, y que se está imponiendo cada vez más en España. Lo importante
es conocer a alguien. Lo importante no es si tienes, que lo tienen, el título, sino conocer a alguien para que ese título te sirva para sobrepasar a candidatos seguramente con mejor valoración, con mejores actitudes, pero que por desgracia no están conectados a la familia, llamémosle en este caso, de la Moncloa. Y esa es la realidad que algunos seguirán sin entender, que algunos se quedarán en el variopinto escenario de inventarse historias o de tirar de currículums, que todos tenemos currículum, con tal de justificar los actos para consensuar que la familia que estaba en Cataluña se está trasladando con cada vez más fuerza a la política española. Lo dijimos hace meses y lo constatamos a diario. El primer paso era prostituir a los medios, como están. Fíjense el detalle, que hasta la censura que hemos comentado al periodista Josué Cárdenas de TVN7 se inició en Cataluña. El caso Xavier Ríos de Noticias. Y se van repitiendo modelos que en Cataluña pasaron. Y nosotros siempre explicamos lo mismo. ¿Dónde acabaron los líderes políticos de Cataluña? Pues dando de comer a los ratoncitos. Bueno, alguno acabó fugado, que ya saben, el que ha cumplido hoy o ayer años, 59 años. En fin, cada uno cumple los años donde quiere. Se le ve cascado, por cierto, al señor. Y la realidad es esa, que el modelo catalán es el que se ha implantado en la política española, en la Moncloa, y que parece que nadie es capaz de verlo ni entender dónde acabó el modelo catalán y cómo acabó el modelo catalán. Y no solo hablamos, obviamente, de la política, sino de la economía incluso. ¿Qué era Cataluña y qué es Cataluña? ¿Qué era España? Que parecía que se apostaba como la potencia, el país con mayor recuperación que iba a haber en Europa tras el COVID. ¿Y qué es España realmente? El país furgón de cola, al que incluso la Unión Europea ha de avanzar 10.000 millones de forma rápida y ágil, porque si no parece que no habrá dinero ni para pagar las pensiones. Y esa es la realidad que no hay que olvidar. Estamos en una situación complicada donde se repiten modelos como el catalán, que lamentablemente se ha concluido, y no lo porque lo digamos nosotros, son los datos, a un total fracaso y división de la sociedad como las que existe en la propia Cataluña. Yo ya explicábamos en el programa de tarde el tema de la Fiscalía Europea, la operación Volkov, que recuerden derivó en unas escuchas telefónicas a cierto grupo de independentistas que acabó sacando el nombre de Iván Redondo en un tema que ha acabado a través del Tribunal de Justicia tras un recurso de la defensa contra un auto que enviaba la Fiscalía General de Europea, el tema porque se estaba hablando que había una merenda de negritos, y esto es una frase literal, para repartirse los 140.000 millones que la Unión Europea iba a dar a Europa. El juez que llevaba el tema a las escuchas de la Guardia Civil, a los independentistas, consideró que había que apartar del caso Volkov este tema donde estaban implicados, además de Iván Redondo, quien decía las frases era David Madí, recordemos, antiguo jefe de gabinete de Artur Mas, para que vean que al final la familia cada vez se hace más grande y se junta la familia catalana con la familia, vamos a decir, española. Y recordemos, unos no son catalanes, o sea, son catalanes, pero no son todos los catalanes, y otros obviamente no son todos los españoles, también digámoslo así, claro. Pues en esas escuchas David Madí alardeaba de tener el contacto de Iván Redondo para conseguir tasas y colocaciones de empresas para recibir los fondos europeos, y el juez estimó que eso era algo denunciable, lo trasladó a la Fiscalía de la Unión Europea de reciente creación, recordemos un año, y la defensa del señor Madí y otros imputados consideró que eso no debía hacerlo el juez. Cuando hemos explicado esta tarde, e insistimos, que puede hacerlo cualquiera, entren en Fiscalía Europea, pónganlo en Google, y verán que cualquier ciudadano, incluso especifica la normativa que no hace falta tener pruebas, lo único que hay que identificarse, obviamente, puede denunciar a la Fiscalía Europea cualquier acto que infrinja, digámoslo así de claro, las normativas de la Unión Europea y el dinero de la Unión Europea.
Y eso es algo que puede haber hecho cualquier ciudadano y que, según parece, la defensa del señor Mahdi no acababa de entender, y parece que eso era su problema. Recuerden que la Fiscalía es competente para infracciones penales que se han cometido en su totalidad o parcialmente en el territorio de uno o varios estados de la Unión Europea. Las infracciones penales, si las ha cometido un nacional de un estado miembro participante, las infracciones penales, si las ha cometido una persona que está sujeta al Estatuto de los Funcionarios o régimen aplicable a los otros agentes por los que se rige el personal de la Unión Europea. Y la realidad es que estamos delante de un escenario oscuro donde Iván Redondo seguramente va a tener que dar explicaciones y donde David Madí, que parece que era la persona que hablaba como si tuviera al conseguidor en la mano, Iván Redondo, va a tener que lidiar con un tema complicado, porque seamos sinceros, y lo hemos explicado, ¿a quién cojones le interesa ahora Iván Redondo? Iván Redondo ya no es nadie. ¿Quién va a intentar proteger a Iván Redondo? Pues nadie. Y si es necesario tirar a Iván Redondo, se le va a tirar. Y la Fiscalía Europea, como hemos dicho, dirigida por una fiscal general rumana, que incluso Rumanía, su país, vetó que fuera fiscal general porque entendía, bueno, o creía, vamos a decirlo así de claro, que no había sido aparte de fiscal general en Rumanía, había sido fiscal anticorrupción y había acusado a miembros del gobierno rumano, y tuvo que ir esta fiscal general al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para conseguir librarse de esas acusaciones. Es decir, alguien que tiene personalidad y que le importa un huevo los gobiernos de turno, que solo se preocupa si hay o no hay corrupción, si hay o no hay delitos en estos temas. Parece que se le pone complicado el tema a Iván Redondo. Nosotros lo hemos dicho esta tarde e insistimos, quien quiera puede entrar no solo en nuestro programa donde hemos explicado con detenimiento de Javier Negre de esta tarde a las 10:45 en estado de alarma, no puede entrar en los 2 o 3 diarios. En los prostituidos no hablan del tema, obviamente. En 2 o 3 diarios que explican la situación, y como indica la Fiscalía General, puede incluso cualquier particular denunciar esta situación directamente a la Fiscal General. Imagínense que le llegan 1000 denuncias, 2000 denuncias. Pues Iván Redondo tiene un panorama complicado. Y recordemos que estamos hablando de una fiscalía que lleva temas penales. No estamos hablando de que te llamen y te digan, oiga, usted ha sido malo, Iván, esto no se dice en una reunión. No, no. Estamos hablando de que usted puede venir y aparecer y acabar en una cárcel. Porque estamos hablando de 140.000 millones, los famosos millones de Sánchez, que algunos estaban ufanados en decir, según las grabaciones, no según una declaración, no, grabaciones efectuadas por la autoridad, que iban a sisar comisiones a partir de colocar proyectos con empresas convenidas. Hombre, en la Unión Europea esos temas, Iván, se nos ponen complicados. Yo, sinceramente, no me gustaría estar en tu piel, sobre todo por una cosa, porque en estos temas difíciles, cuando eres jefe de gabinete, tienes maniobra, puedes llamar a la Lola, puedes hacer historias. Aquí tienes a la señora fiscal general rumana, que nos parece no te va a hacer mucho caso, y tienes otro problema, ya no eres jefe de gabinete de nadie. Con lo cual, David Madí sabe, el que sí que era jefe de gabinete más, y ahora tampoco es jefe de gabinete de nadie, sabe que su unión, su vínculo al delito es porque Iván Redondo era jefe de gabinete. Con lo cual, lo fácil lo tienen decir, sea verdad o mentira, vamos a decirlo así de claro, que fue Iván Redondo quien le dio esa idea, y él se limpia las manos, y Iván Redondo acaba con los ratoncitos más pronto que tarde. Se hace curioso estos giros de la historia, estos giros que a personajes que se crían Dios les lleva al suelo. Porque al final, lo mismo que hablamos de Sánchez, que vive en Marte, parece mentira que sea incapaz de entender que cuando uno entra en política ha de entrar con los pies en el suelo y con la conciencia limpia de que cualquier actuación que va a hacer desde un cargo y un sueldo público ha de ser cuanto menos ética y moral.
Y parece que Sánchez, su única preocupación es que sus actuaciones sean realmente para quedarse en el cargo y seguir viviendo, como ha dicho él, hasta final de legislatura, gracias a los socios. Los socios. Los socios esos, pues miren, entre los amigos del tiro en la nuca y los otros, ¿qué quieren que les diga? Pues parecen cuanto menos unos socios de viaje extraños. Recordemos que uno de esos socios de viaje extraños, Alberto Rodríguez, tras acabar su sanción, ha pedido reincorporarse al Congreso, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Algunos creemos, vamos a decir dos cosas de este tema rápidamente. Por un lado, está en su derecho, obviamente, de pedirlo, ha acabado la condena y puede pedirlo porque la condena era clara, era un mes de sanción o de expulsión del Congreso. Hasta ahí parece que no hay ninguna duda. Lo que nos deja un poco menos indiferente es que este señor, cuando salió del Congreso, hizo el drama que él al llegar al aeropuerto de Canarias, diciendo algo así como, no, me reincorporo a mi trabajo porque yo tenía trabajo y yo soy muy majo y no sé qué. Pues oiga, la broma la dura un mes, porque si tan buen trabajo tenía, va a ser claro, suponemos cobrar 1.000 y pico euros, 2.000 a cobrar 6.000 euros más dietas, hombre, pues cambia. Y lo hemos dicho hoy y lo volvemos a decir, son de Podemos, pero no gilipollas. Y con lo bien que se está. Aparte, como los gastos de peluquero parece que no va a tener muchos, pues seguramente con 6.000 ahorra más. Y esa es la realidad de esta gente que vive del engaño continuo. Porque mire, señor Alberto Rodríguez, y se lo decimos francamente, y si un día no lo vemos en el Congreso, se lo diremos. Usted claro que tiene todo el derecho a volver al Congreso. Más faltaría, y en eso estamos en contra de algunos medios que critican eso. No, tiene todo el derecho. Y tiene todo el derecho a decir lo que le dé la gana, más faltaría. Pero parece claro que cuando dice que volvía al trabajo y al cabo de un mes no volvía, parece que tenía claro que no quería volver al trabajo y era una frase espectáculo, vamos a decirlo así, para avivar a sus fieles y que dijeran, qué majo eres, qué bueno eres, qué gran profesional eres. O sea, mentía. Lo mismo que hizo el otro día, curiosamente, Igea, el candidato de Ciudadanos en Castilla y León, que las últimas encuestas, por cierto, le dan 0 o 1. Nosotros pensamos que 0 o 0, pero bueno, dejemos la expectativa del 1. Recordemos, a nivel nacional, ese 1 es Inés Arrimadas y acaba llamándose Partido Inés Arrimadas, PIA. Lo dejamos ahí, cada uno que interprete los conceptos que es PIA, que es una pía, pero bueno, lo que decíamos, lo mismo que el señor Igea, que me voy al hospital, bueno, este tardó menos de un mes, bueno, no tiene una sanción, a las 24 horas y era candidato de Ciudadanos. Hombre, y nosotros decíamos el otro día un tema que creemos interesante sobre la desinformación, creemos que debería existir una ley que efectivamente sancionara la desinformación, porque esto es desinformación, y fuera muy rotunda. Cuando alguien, un alto cargo, un diputado como este, por ejemplo, da una información, no voy a volver a mi cargo, no voy a volver al Congreso, he acabado mi etapa, literalmente esa era la frase, y al cabo de un mes vuelve, pues sancionarle, porque ha infringido, no su palabra, que cada uno puede decir lo que quiera, obviamente, sino que se ha aprovechado de su cargo y de una mentira para manipular la información. Y eso creemos que es la realidad. Insistíamos el otro día con el tema propio del propio Sánchez, aquello de nunca indultaré a los independentistas, aquello de nunca pactaré con Podemos porque no puedo dormir. Todo eso, cuando lo refrenda un acto legal, en este caso un pacto, una vuelta al Congreso, creemos que debería ser sancionado con la inhabilitación. Ya verán qué rápido se acaban estas manifestaciones torticeras de algunos. Porque Alberto Rodríguez podría haber dicho, me voy a mi casa y de aquí un mes volveré al Congreso y no pasa nada. Pero no hubiera salido tan machote. No hubiera salido toda la tropa de trolls diciendo, ¿veis qué majo es? Como con Igea el otro día, que cuando salieron, yo creo que todos los altos cargos que aún le quedan en Ciudadanos, diciendo, ¿ves qué majo es? Este tiene personalidad, vuelve a su trabajo, porque en el partido todos tenemos trabajo, y anterior, y no sé qué, no sé cuánto. 24 horas. En fin, cada uno vive de la miseria que vive, y en eso parece difícil explicar ninguna historia. Donde sí creemos que hay que explicar una historia muy triste y muy lamentable,
Y volvemos nuevamente a Cataluña, en este caso a Barcelona, es el tema de los famosos cortes de la Meridiana que llevan 2 años. Vamos a intentar explicarlo para aquellos que no sean de Barcelona. La Meridiana es uno de los accesos principales a la ciudad. Pondríamos un ejemplo, no conocemos mucho Madrid, pero pongamos que fue a la Castellana. Obviamente la Castellana sería la diagonal, pero bueno, más o menos para hacerse una idea de los principales accesos a la ciudad por el norte de la ciudad. Y cada noche la cortan en los momentos álgidos 100 personas, los momentos normales, vamos a decir 20, 30 personas. Forman un follón de tráfico que impide a los ciudadanos, hasta los que tienen un parking. En esa zona se cortan 2 o 3 calles con 20 personas para protestar entre nosotros, no sabemos muy bien por qué, por la independencia, no sé qué pollas dicen. Y la Guardia Urbana de Ada Colau y los Mossos de Escuadra, íbamos a decir de Trapero, pero ya lo han cesado, de quien sea, de Per Aragonés, pues se dedican a mirar el espectáculo y a consentir que se corte una calle de acceso principal a Barcelona, cabreando a muchos vecinos. Entre nosotros, ¿cómo es la Meridiana? Pues miren, no es el mejor barrio de Barcelona y suponemos a algunos les importa un huevo los ciudadanos normales, la clase media, y nadie hace nada. Esa es la realidad que hay que decir a estas horas. 2 años llevamos con eso, estuvieron parados 4 meses, han vuelto el 17 de diciembre. Ha habido actuaciones de gente que quiere impedir ese corte. Ha habido incluso algún conato de conflicto y la policía y la Guardia Urbana, en este caso de Ada Colau, mirando a otro lado, la Generalitat mirando a otro lado, haciendo un espectáculo dantesco y vergonzoso de impedimento de la libertad de la gente. Y algunos creemos que toca empezar a pedir que actúe la delegación de gobierno como autoridad máxima cuando la Generalitat no actúa y solicitar, y vamos a hacerlo a través del diputado Cambronero, que se envíe a la UIP, Unidad de Intervención Policial, a los antidisturbios para que desalojen esa zona, si no lo hace la Generalitat. Alguno dirá, ¿no tienen competencias? Claro que no, pues que las competencias sobre todo territorio nacional, cuando incumplen la policía local y la policía autonómica, pues deben ser, creemos, de la autoridad pertinente, porque lo que es lamentable es que se violen los derechos de los ciudadanos cortando calles como si esto fuera el Bronx, como si esto fuera una calle de Kabul, como si esto fuera una calle del tercer mundo. Y hay que decirlo con rotundidad. Habrá que exigir a la delegación de gobierno que se preocupe por los ciudadanos, porque si no, parece que nadie hace nada. Creemos que la respuesta será que no haremos nada y la triste realidad es que España funciona así. Una serie de gente viviendo por encima de sus posibilidades, puteando al resto porque no forman parte de su familia, como hemos dicho, e incorporando a su familia tanto a aquellos que comulgan con sus ideas como a aquellos que les sirven para transmitir sus ideas. Obviamente hablamos por un lado de profesionales, y vamos a decir putos profesionales, pero queda muy vulgar, pero bueno, cada uno pone el nombre que quiere, y por otro de comunicadores, vamos a decir, ¡pum! Bueno, no se entienden. Esos que hablan en teles y radios y a las tardes se tiran debajo de una mesa, abren la boca y les cae de todo, en fin, por el gobierno de turno, es decir, esos que encima luego van con el ego de la victoria como si estuvieran haciendo algo y algunos creemos que no hacen más que el ridículo. Porque la realidad es que estamos asistiendo cada vez más a una sensación de ridículo continuado del gobierno, porque al final la gente puede optar por 2 opciones. Una, creerse el mensaje. Estamos en el siglo, lo hemos dicho más de una vez en este canal, de la información, no de la información directa que había en el siglo pasado, unidireccional, no, el siglo de la sociedad de la información es, como decimos, como el aceite, que se expande rápidamente, no es como antes, que era como raíles que iban de aquí a aquí y si yo voy de la estación de Barcelona a Madrid no me paro en ningún lado. Y eso no crea ni interacción con los territorios, ni crea riqueza a los territorios intermedios. Esa era como se gestionaba la información hace un siglo. Incluso a finales del siglo pasado, yo daba la orden y de ahí no se salía. Ahora estamos en un momento de una sociedad de la información más como el aceite, es decir, que se va expandiendo poco a poco y la realidad de la información como el aceite,
como pasa ahora, es que al final la verdad acaba sumándose y quien no participe y cree que todavía todo funciona como los raíles de los trenes antiguos, pues acaba haciendo simple y llanamente el ridículo. Porque al final lo que acaba llegando a la gente, más lentamente porque los canales de información siguen estando prostituidos al poder, pues son los datos como el de Economist el otro día. Últimos, terceros por la cola de 4 estadísticas, y no banales. PIB, ingresos por familia, valor de las empresas. Si con esos 3 datos encabezamos por la cola los países de la OCDE, ¿qué quiere decir? Pues que lo de Sánchez de hoy es mentira. Quiere decir que el PIB ha caído, que el Producto Interior Bruto ha caído, quiere decir que las familias ingresan menos, quiere decir con lo cual que las medidas que adoptó el gobierno en este COVID no han beneficiado a las familias. Cuando caen las acciones de las empresas de media, 3 veces más que el segundo país peor de Europa, 3 veces más en negativo. Quiere decir que tampoco se ha apoyado a las empresas. ¿Ves la reforma laboral aprobada que aún no saben casi ni cuándo van a publicarla? Estamos en un desbarajuste total. Y decimos lo que decimos, que lo intentas analizar de una forma real y te entra la risa. Sabemos que no son momentos para reírse, pero te entra la risa por no decir de pena, porque realmente ves que esto es un seguido de cosas incoherentes que no van a ningún lado. Sumas temas como este, ya me dirán, ¿cómo explicas tú en Europa que la entrada de Ámsterdam lleve 2 años cerrada porque la policía de Ámsterdam y la policía de la región de Ámsterdam, que entre nosotros ni puñetera idea si existe, se dedica a tocarse los cojones mientras 20 fulanos impiden a miles de trabajadores, en muchos casos que vuelven del trabajo a casa, llegar a su casa a la hora? Hombre, ¿qué quieren que les diga? Estamos delante de un país sin autoridad, de un presidente sin autoridad que vive gracias a los mequetrefes que están a su alrededor y que le apoyan a cambio de gilipolleces como esta. Luego vendrá Rufián y dirá que hay que apoyar el puñetero Netflix en catalán y esto ni opina. Esa es la realidad y creemos que algunos debemos explicar historias para que estos temas se empiecen a conocer, igual que los datos del Economist, y que la gente empiece a abrir los ojos y vea la realidad de este país. Y recuerden que el caso que hemos explicado de la Fiscalía Europea, como os explicaba anteriormente, puede incluso cada uno de ustedes entrar a la web de la Fiscalía Europea y denunciarlo. Estamos hablando de 140.000 millones de todos los europeos que algunos ya querían sisar y parece que querían hacer cómplice a Iván Redondo. Oiga, Iván, mala suerte, que no hubieran dicho su nombre, quizá le gustaba mucho salir en algunos lugares, ir a muchas reuniones y quizá ha tenido la mala suerte de ahora no estar en el cargo y alguno seguramente le tendrá muchas ganas. Al final, cuando juegas a política o juegas bien, como decía él al principio, juegas ajedrez, pero si acabas jugando al 3 en raya o palito largo, palito corto, ya no sabemos ni a qué juega Iván Redondo, pues sinceramente el piedra, papel o tijera, pues acabas a veces haciéndote amigo de los ratoncitos y creemos que no son todos Mickey Mouse, ni tan simpáticos, ni tan atentos. Nosotros decíamos, nos vamos a emplazar, creemos mañana en el segundo café, ya las informaciones van a ser más dilatadas, aunque como pueden ver seguimos sacando informaciones que creemos son interesantes en esta semana de los desamparados, vamos a llamarle así, y creemos que volveremos a la noche también mañana con otro programa. Creemos que nos despidemos el año el viernes a la mañana con el segundo café y obviamente con las campanas ya les avisamos que no estaremos en condiciones de hacer ningún programa. Esperamos disfrutarlas con una sonrisa, aunque viendo los positivos que uno tiene a su alrededor ya veremos si lo celebramos también con algún ratoncito nosotros, porque realmente se está complicando mucho el tema. En todo caso, intenten ir a dormir con esa sonrisa que siempre decimos, sobre todo ahora que llega a final de año, con esa relajación que desde este canal intentamos transmitir y con ese esfuerzo diario
que sabemos que muchos de ustedes valoran y que nosotros consideramos fundamental para intentar seguir explicando historias, a pesar de todos aquellos que nos insultan, de todos aquellos que no entienden ni jota de lo que estamos hablando y de todos aquellos desamparados que necesitan llamar la atención a veces para hacerse lo importante es que en su vida miserable no han conseguido ser. Como siempre, tiene el Patreon, el canal, la transferencia y hoy más que nunca, a un día, ya día 30 de acabar el año, como siempre, nosotros seguimos.